Pastor Héctor, en su sermón el domingo pasado comenzó estableciendo que la generosidad es bíblica, ¿ok? Y al desarrollar su mensaje, recibimos la evidencia de que Dios quiere que la generosidad sea parte de la vida del cristiano como resultado de una disciplina constante, no solamente una vez. A través de nuestra generosidad son suplidas las finanzas de la iglesia, también las necesidades dentro de la familia de Dios los unos a los otros. Siendo generosos, demostrando gratitud ¿a quién? A Dios, por su gran generosidad sacrificial al salvarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay un problema. ¿Qué pasa cuando no practicamos la generosidad? La generosidad. Esa palabra me lengua la traba, ¿no? Cuando no practicamos la generosidad, ¿qué sucede? Busquemos nuestras Biblias en el pasaje de hoy, 2 de Corintios 8, 16 al 24. Y acompáñame en oración, hermano. Dios, a ti venimos, reconociendo tu gran poder, tu misericordia y tu amor, oh Dios, que has dado tu palabra, oh Dios, para instruirnos, para educarnos, Señor, para que cada vez a través de tu palabra seamos transformados a tu imagen, Señor. Tu intención con nosotros, que glorifiquemos tu nombre, Señor. Padre, permite que nuestros sentidos estén dirigidos a ti, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, Señor. Eso anhelamos y pedimos de ti, Señor, el dador de todo lo que nos hace falta, de todo lo que es necesario. Tu palabra. Amén. Bien, amado, voy a dar lectura a 2 de Corintios 8, 16 al 24, si me quieres seguir. Dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, así ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto a él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenle abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. Dios, volvemos a ti en oración. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y estoy seguro que estuvimos meditando en ella. Señor, permítenos escuchar tu mensaje, Señor, rumiar tu palabra, Señor, meditar más profundamente en ella, Señor. Úsame, Señor, para tu gloria, Señor, mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, la idea central que traigo en este mensaje es la siguiente. El amor de Dios nos dirige como iglesia a ser generosos
de corazón, de corazón. Primero veremos el primer punto que comprende casi todo el mensaje por el tema de la mayoría de los versos, y es con líderes idóneos. Y finalmente veremos el segundo punto, como individuos cristianos. Pasemos al primer punto, con líderes idóneos. Y dice el verso 16 así: pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Estos 9 versos que acabamos de leer hace unos minutos atrás, el pasaje de hoy, son parte de una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y esto nos lo explicó muy bien Pastor Héctor la semana pasada como introducción a la serie sobre este pasaje. La razón por qué lo menciono es que tengamos consciente que siendo una carta, cuando alguien escribe una carta, deja ver su carácter y personalidad impresos en ella. Estoy teniendo esa impresión del autor de un libro que me pasó Héctor hace poco, y aunque es un libro, su forma de escribir es muy personal y me parece que estoy conociendo su carácter. Cuando leemos una carta nos parece estar conociendo al autor de la carta. Y el amor de Pablo por los cristianos de la iglesia de Corinto se refleja, se deja sentir entre sus palabras en estas cartas. Pablo los amaba como a hijos, y bien lo expresa así. Pablo había plantado la iglesia de Corinto, se sentía orgulloso de ellos. Les dirigía con sana doctrina aún estando ausente, no estando con ellos físicamente allí. Les enseñó a amar a Cristo. Y qué ironía, Pablo, que antes perseguía a los cristianos a muerte, un día aprendió a amarlos cuando experimentó el gran amor de Dios. Cuán grande es su amor, cuán grande es su poder transformador. Un amor que le transformó de adentro hacia afuera. Transformó su corazón y su vida completa. Pablo quiere que cada cristiano en Corinto experimente lo mismo en su diario vivir. Y la generosidad, hermanos, también tiene que originarse en el interior nuestro, en el corazón, como voluntad propia y no como algo impuesto, como una obra del Espíritu Santo que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de su santa voluntad. Y la iglesia en Corinto había comenzado el proceso de recolectar la ofrenda para los cristianos en Jerusalén que estaban pasando necesidad y hambre. Pero se habían detenido, hermanos. Se habían detenido en el proceso, ya llevaban un año. Un año. Tal vez diríamos, pero si es algo tan fácil, pasa el gasofilacio ahí, ya está la ofrenda. Un año. Ok, no me pregunten, no sé los detalles. Pero se habían detenido. Entonces Tito fue enviado, y no Tito el que está aquí. Tito fue enviado a continuar y finalizar este proceso. Pablo no está interesado en el dinero, sino en el corazón de los cristianos corintios, en su beneficio espiritual en esto. No es dar dinero, sino en su generosidad. La iglesia en Jerusalén recibiría bendición económica, pero no sin que antes los ofrendantes fueran edificados espiritualmente en sus corazones. Vemos en este verso 16 cómo Pablo expresa alivio sabiendo que Tito
que ha sido enviado, comparte este mismo sentir. Lo hace dando gracias a Dios y así confiesa que la generosidad en el cristiano es una gracia. O sea, que viene ¿de quién? De Dios. Es una gracia que viene de Dios. Un acto sacrificado, desinteresado y con gozo, motivado por la suprema manifestación de la generosidad divina. Bien nos lo dice Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no sé si se han dado cuenta que hemos escuchado este verso muchas veces en los pasadas semanas, quizás un par de meses. Pero qué mucho significado tiene este verso. Pasando al verso 17 nos dice, pues Él no solo aceptó nuestros ruegos, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Tito aceptó ir a Corinto. Hoy en día, amados, viajar es relativamente fácil, aunque nos quejamos de que hay que hacer fila aquí y allá y pagar, etcétera. Pero simplemente te montas en un carro, en un avión y llegas al otro lado. En aquel tiempo no era así. Los viajes tomaban mucho tiempo, no solamente ir 2 o 3 horas de aquí a Nueva York o a Puerto Rico, sino que tomaban días, semanas, sabe Dios cuánto, ¿no? Dependiendo de la distancia que ibas a recorrer. ¿Por qué? Porque era a pie o a caballo, una bestia. Muchas dificultades en la logística del viaje, de comida, aseo, descanso. No es lo mismo esperar a llegar al otro lado y entonces comer, etcétera, etcétera, etcétera. No, hay que planificarlo e improvisar en el camino. Muchos peligros de fieras, de ladrones y expuestos a las inclemencias del tiempo también. Está lloviendo. Qué aguacero, ¿no? Y si cae granizo, mucho peor, ¿no? Tito fue diligente, solícito y dispuesto, nos dice este verso. Su amor por los cristianos corintios lo llevó a ir voluntariamente. Tito mostró un amor sacrificado, Tito mostró un amor sacrificado con tal que Cristo fuese formado en ellos, en los corintios, y que mostraran así el fruto del Espíritu. Tito fue diligente y voluntario y sacrificado como lo fue Jesús para salvarnos. Aleluya. Pablo, en respuesta, atribuye a Dios la gloria del carácter de Tito y da gracias a Dios. No para gloria de Tito, sino para gloria de Dios, que es diligente, sacrificado y amaba también a los corintios, con el mismo pensar de Pablo. Tito no fue enviado solo, sino con otros 2 hermanos. Hoy eran 3 los que iban. El verso 18 nos dice, junto a él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. ¡Qué fama! Amados hermanos, si alguien experimentó de forma sobrenatural el poder de Dios que transformó su mente, voluntad y acciones, ¿fue quién? Pablo. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo, y lo dice Pablo a los romanos, a su carta a los romanos. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del poder de Dios, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esa palabra poder en original es dinamis,
Pablo entendía muy bien que el Evangelio es la potencia divina que salva y transforma, que hace cambios en el interior del ser humano. Que todo es por su poder, su voluntad, para su única y toda gloria. Del segundo hermano, no dice el nombre, pero sí describe algo de él, como hemos visto. No es casualidad que el segundo hombre que fue con Tito tenga una fama especial. Tito era diligente y bien parecido en su sentir a Pablo. Y ahora tenemos aquí un hombre que su vida está bien centrada en el Evangelio, tal así que esa es su fama, con un gran conocimiento y entendimiento de la redención, imitando a Jesús en su vida. Alguien que su misión es ayudar a las personas a conocer y seguir a Jesús. ¿Ha escuchado eso? Nuestra misión. Alguien que diría así como dijo Pablo en 1 Corintios 2:2. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Alguien que está convencido de la generosidad de Dios, sabiendo lo que también Pablo dijo en Romanos 8:32, en su carta a los romanos también. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces esta persona busca enriquecerse espiritualmente y así enseña a sus discípulos y así también hará con los corintios. Ahora, antes de mencionar el tercer hermano, Pablo entra en un tema muy importante. Podríamos decir que se adentra en el tema de esta sección, predominante en esta sección. Y esto es la integridad de los líderes y su responsabilidad con el dinero. ¿Oyeron eso? Tema muy delicado, ¿no? Pastor Héctor nos dijo que no nos riéramos de algo que nos compartió la semana pasada y si no se acuerda, pues mejor. Versos 19 al 21 nos dice, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. Y mira que los ojos de los hombres están sobre nosotros todo el tiempo. Si bien Dios nos está mirando todo el tiempo, parece que sentimos el peso de las críticas, etcétera, por los hombres, ¿no? Y en estos 3 versos que acabo de leer, hay varias palabras claves aquí. Varias palabras relacionadas entre sí que se resaltan aquí, ¿no? Y son administrar, manifestar, que es hacer visible, cuidado, desacreditar, gran cantidad, con la palabra generosa ofrenda, preocupación, honradez, los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Buen revoltillo de palabras, pero todas apuntan a algo, ¿verdad? Que hay que ser íntegros, que hay que tener cuidado cuando se brega ¿con qué? Con el dinero. Mucho se publica y mucho se habla cuando un líder de la iglesia es denunciado por corrupción de fondos económicos.
Seguida sale en la primera plana, en el Yahoo News, en el teléfono, que por cierto salió hace poco algo de un pastor que renunció por algún pecado. Pero se publica mucho y lo sabemos rapidito. También se escuchan acusaciones falsas también, hermano, por enemigos del Evangelio. Son comentarios malintencionados, ¿ok? Pero nada o casi nada se publica sobre los líderes honrados y responsables ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Estos son los que siguen las recomendaciones que encontramos aquí en este pasaje. Y lo primero que hay que tener es cuidado. Cuidado. ¿Se acuerdan de esa palabra ahí? Cuidado. Es un área llena de tentaciones donde muchos han caído. ¿Ha visto alguna vez un letrero que dice cuidado, resbala mojado? Mira, cuidado, que puedes resbalar y te vas a caer y te va a dar bien duro. Nadie, hermano, está exento. Lo primero que tenemos que saber que somos pecadores. Tú y yo somos pecadores, nadie está exento. Tenemos que tener cuidado, precaución. Como precaución debemos tomar en cuenta el carácter mostrado a través del tiempo en un candidato cristiano antes de delegarle esta área. No simplemente acaba de conocer y te cayó bien y no tenemos a más nadie, ponlo ahí. No, es sabio tener más de una persona también involucrada en este proceso. No solamente una persona, más de una. Y esto lo vemos en las palabras utilizadas por el apóstol Pablo en la carta que dice nosotros, nuestra, nos. Además de que fueron 3 delegados. Eso no es un proyecto a manos de una sola persona. Pablo fue muy cuidadoso y no enfrentó esto, no llevó a cabo siendo administrador él solo. Siempre hay quien acusa falsamente, pero ante Dios una buena administración mantiene registros claros y accesibles a la iglesia. ¿Oyeron bien? Darle cuentas a la iglesia porque los ojos de Dios están sobre nosotros también. También el proceso debe mostrar honradez ante los ojos de los hombres. Así evitamos ser desacreditados por negligencia. Si hay acusaciones que sean falsas, pero no por negligencia, porque provoquemos esas acusaciones. Hemos sido así advertidos por la palabra de Dios y aquí presente frente a nosotros. El cuidado debe de ser aún mayor cuando hay grandes cantidades de dinero, como es este caso que estamos mirando. Peor que las pérdidas económicas, amados, peor que las pérdidas económicas que lamentamos muchísimo. No sé quién no lamentaría perder un dinero de una grande cantidad, pero peor que eso es provocar el descrédito de la iglesia de Cristo y así enfriar el amor de muchos cristianos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. En el verso 22, ahora Pablo nos habla del tercer hermano, que lo habíamos dejado en pausa, ¿no? Bueno, Pablo lo dejó en pausa, yo estoy siguiéndolo a él. Y ahora viene Pablo a hablar del tercer hermano. Y dice, con ellos hemos enviado a nuestro hermano, cristiano, nuestro hermano, ¿verdad? O sea, siguen siendo personas que cristianas bregando con esto. De quienes hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Interesante. Es decir, a esta persona
se le han asignado muchas encomiendas o responsabilidades a menudo en la iglesia. Cuando se te asigna algo, el Señor está en el asunto, está preparando para otras. De seguro que siempre ha hecho un buen trabajo. Acepta y hace las cosas sin quejas y con buen ánimo. Qué bueno es tener personas así alrededor, ¿no? Esta última persona tiene una gracia especial. Salmo 37:5 nos recuerda la Escritura a que encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Este hermano de seguro que presenta a Dios en oración sus planes de modo que no ofenda a Dios primeramente. Es decir, conforme a su voluntad. No pide nada indebido. Dios lo prospera en todo lo que le dan para hacer a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a Dios en oración con sus planes. Así Dios le ha dado la confianza, de esa misma forma, Dios le ha dado la confianza de que los corintios cristianos podrán sobrepasar aquello que les detuvo a ofrendar. De seguro que el hermano número 3 fue enfocado en su misión de que los corintios no entreguen simplemente una colecta, como yo dije al principio, pasa el gasofilacio, aquí está el dinero, llévatelo. No, sino que motivados por el Evangelio, presenten con alegría el sacrificio de su ofrenda y que luego ésta llegue a manos de la iglesia en Jerusalén. Iniciada en el corazón. Finalmente vemos en el segmento de hoy cómo Pablo resume, en el próximo verso, resume el cuidado que han tenido y su propósito al escribirles. El verso 23 nos dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador de ustedes. Ustedes lo conocen, ha estado con ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tienen muy buena reputación en la iglesia de Cristo, en todas las demás ciudades. Los tres eran hombres de credibilidad y que honraban a Cristo con sus vidas. Hombres visiblemente, ¿oyeron eso? Visiblemente, sus acciones, visiblemente transformados por el Espíritu Santo, en su obra en su interior, con madurez espiritual, celosos del Evangelio, motivados por la gracia de Dios y así motivan a otros. Líderes idóneos para esta obra. Hombres en quien podían confiar. Hombres que podían llevar a los corintios, por medio del amor de Dios, o originado en el amor de Dios, a ser generosos de corazón, para glorificar a Dios en el asunto de comienzo a fin y ser edificados por el Espíritu Santo en esto. Como punto final, es de gran importancia ver que Pablo insiste en su deseo de ver el fruto en sus hijos corintios para gloria de Dios y testimonio al resto de la iglesia en otras ciudades. Así que pasamos entonces al verso 24 y el punto 2, punto final. Y es el asunto de nosotros como individuos cristianos en esto de ser generosos. Por tanto, dice Pablo, muéstrenle abiertamente a las iglesias la prueba de su amor y nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes.
Vemos aquí, amados hermanos, la insistencia de Pablo en que el amor de Dios sea demostrado. Demostrado. Amor y demostrado. Pablo les motiva a experimentar el dinamis del Evangelio en acción, porque es el Evangelio quien hace toda transformación en nosotros, hermanos. Aunque habla como colectivo a la iglesia, se entiende que hay una ministración personal en cada uno de nuestros corazones. De igual manera, tú y yo somos llamados a creer y vivir vidas donde Cristo es visible en nuestro actuar. Y la generosidad es parte de esto. Es un acto visible de lo que está surgiendo dentro de nosotros. En conclusión, amados, músicos pueden ir pasando. En conclusión, no olvidemos que la generosidad comienza con una oportunidad que Dios nos presenta a ser motivados por su gran generosidad y finalmente mostrar el sacrificio de nuestros bienes dando con alegría. Como bien expresó Pastor Héctor, administrar las finanzas no es algo liviano. Es nuestro esfuerzo ser transparentes y no ser un obstáculo a la generosidad de la iglesia, hermanos. Pero también compartimos una carga mayor. Y es que sus corazones, hermanos, sean edificados en el acto de dar. Es decir, que todo lo hagamos para la gloria de Dios y no la nuestra. Y no solamente motivados porque alguien dio más, porque hay que dar, porque alguien me está mirando. No, que seamos motivados por la gran generosidad de Dios, hermanos. Iglesia, el amor de Dios nos dirige a ser generosos de corazón. De corazón, hermanos. Jeremías 3, del 15 al 17, nos dice: entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Dios, te adoramos. Te adoramos, Señor, por tu amor, Señor. Por tu amor nos has dado tu palabra, Señor. Por tu amor nos has dado tu Espíritu Santo para morar en nosotros, para dirigirnos en toda bondad, en toda fe. Dios, para transformarnos, para redarguirnos cuando pensamos que pensamos correctamente. Y tu palabra llega a nosotros y tu Espíritu Santo nos las hace entender para corregir nuestro pensamiento, para corregir nuestra concupiscencia, para corregir lo que recibimos del mundo y también de Satanás. Gracias, Señor, por motivarnos a la generosidad, Señor. Permite que sea, como dijo Pastor Héctor, una disciplina constante en nuestra vida, Señor, porque tú sigues siendo generoso con nosotros, Señor. No fue un acto simple que paró ahí, sino que continúa siendo generoso con nosotros. Continúa dándonos todas las cosas necesarias. Aleluya. Para glorificarte, para ser transformados, para reflejar tu carácter, oh Dios. Para hallarnos pecadores, errados, y mirarnos en el espejo de tu palabra y en ella encontrar
la verdad, la luz, tu grandeza, tu santidad e imitarte, oh Dios, imitar a Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amados, cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. Hebreos 12:3 nos dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Encontremos ánimo y motivación en nuestras vidas como cristianos, en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que salimos de aquí con el privilegio de compartir el amor y las buenas noticias del Evangelio con el mundo. Así que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. La iglesia dice: amén. Dios les bendiga.